Destilación reactiva. En este video aprenderemos a utilizar al modelo RADFRAC para que pueda ser utilizada para simular una columna reactiva. La destilación reactiva es un proceso que integra la reacción y la separación en un mismo equipo. Esta integración tiene diversas ventajas potenciales como son la reducción de costos, la mejora en la conversión de los reactivos y la selectividad de los productos, así también como los ahorros en el uso de energía y reactivos, entre otros. Con el siguiente ejemplo se discutirán los aspectos principales de este proceso, para el cual utilizaremos un proceso de producción de metilterbutiléter o MTBE, que surge a partir de la reacción química del isobuteno con el metanol en una reacción reversible de tipo ley de la potencia, tal y como se muestra en el siguiente ejercicio. Normalmente en una columna de destilación reactiva, no todos los platos se utilizan como una sección activa en la parte de la reacción. Para este ejemplo que nosotros tenemos, que es una columna con 17 etapas, la sección reactiva se encontrará entre el plato 4 y el plato número 11. Los demás platos, por debajo y por encima de esta sección, van a realizar las operaciones de separación. Esta columna, además, en lugar de tener platos, va a ser una columna empacada. Por lo tanto, contiene una gran cantidad de pequeños detalles que iremos describiendo durante el ejercicio. Una vez que hemos abierto Aspen, seleccionamos la plantilla de unidades métricas para nuestra simulación. Comenzamos entonces capturando los componentes, que en este caso son metanol, el 1 buteno, el isobuteno, hay que tener cuidado con estos componentes. No se encuentra aquí porque está mal escrito. El nombre correcto es isobutileno. Y finalmente el MTB. Asignamos los nombres: alcohol, normal buteno, isobuteno y MTBE. En este caso, quien está reaccionando es el isobuteno y no el normal buteno. Por lo tanto, vamos a reordenarlos. Cuestión es nada más de que estén presentes los tres reactivos y productos, y el inerte lo dejamos al final de la lista. ¿Hay alguna diferencia en el procedimiento de Aspen? No, ninguna. Simplemente es una mera situación de orden. Continuamos definiendo los métodos. En este caso, dado que tenemos dobles enlaces, tenemos oxígenos, tenemos OHs, la composición de la mezcla es bastante heterogénea. Hay componentes parcialmente polares, dobles enlaces. La recomendación sería utilizar un método predictivo de grupos, ya sea el UNIFAC o el UNIQUAC. Ambos nos llevan a la misma solución. ¿Qué pasa si solo selecciono el método más adecuado? Que al momento de hacer los cálculos de la reacción, estas podrían no darnos lo que sucede realmente. Damos Next
y vamos a cargar el ambiente de simulación. Una sola columna RadFrac y agregamos las corrientes. Dos corrientes de alimentación. Vamos a utilizar un condensador total y tenemos nuestro diagrama. Hacemos una pequeña pausa para formatearlo de manera adecuada. Una vez que la columna ha sido formateada de manera adecuada, podemos entonces continuar. Definimos entonces ahora nuestras alimentaciones. La corriente de los butenos. Encontramos esta corriente a 180.4 grados centígrados con una presión de 11.885 bares, con un flujo de 1965.8, y en este caso vamos a definir por fracciones molares. Al momento que seleccionamos fracción molar aquí, desaparecen las unidades. Me dice que tenemos 36% de isobuteno y por lo tanto la diferencia de 0.64 para el otro acompañante. La suma de estas dos cantidades nos debe de dar 1. Siguiente corriente, que es la de metanol, que se encuentra a 47.4 grados centígrados, 11.652 bares, con un flujo exclusivo de metanol de 711.3. Bien, tenemos entonces nuestras alimentaciones. Vamos a trabajar sobre nuestro equipo. Como habíamos comentado, es una columna de 17 etapas. La etapa 17 es el condensador, perdón, el hervidor. La etapa número 1 es el condensador. Entonces, para tener en cuenta que realmente la zona de la columna es del plato o de la etapa 2 a la número 16. Dijimos, tenemos un condensador total y la convergencia, vamos a suponer un líquido no ideal, altamente no ideal. Tenemos éteres, tenemos alcoholes y tenemos dobles enlaces. Eso nos genera interacciones muy interesantes en las fases líquidas. Por lo tanto, cambiamos nuestro modelo de convergencia. Para este ejercicio, recordaremos, todas las columnas de destilación requieren dos parámetros de operación, que en este caso sería el flujo de fondos. Para esta columna en particular, el producto del MTB se obtiene en la parte inferior de la columna, por eso definimos su flujo. Y la relación de reflujo, que es 7. Continuamos definiendo la ubicación de las corrientes, la del metanol en la etapa 10, la de los butenos en la etapa número 11. La presión en la columna es de 11 bares en la parte superior, 11 atmósferas en la parte superior, con una caída de presión a lo largo de la columna de media atmósfera. Es decir, la columna en la parte inferior va a tener una presión de 11.5 atmósferas. Si tuviéramos una columna convencional, aquí terminaría nuestro ejercicio. Sin embargo, esta es una columna reactiva y por lo tanto nos falta definir un par de situaciones. Uno, ¿qué parte de la columna va a tener la zona reactiva? Y dos, ¿cuáles son las reacciones químicas que van a estar involucradas en este proceso? Dentro de las opciones de la columna que ya se había platicado en algún video anterior,
están una serie de opciones aquí en la carpeta de especificaciones. Esta que se llama reacciones. Vamos a definir cuál es nuestra zona reactiva. Habíamos comentado, no toda la columna es reactiva. La columna tiene 17 etapas. La número 1, habíamos comentado, es el condensador. La número 17 es el hervidor. El plato 2 y 3, que están por encima del 4, son zonas de separación. Y los platos 12, 13, 14, 15 y 16, que están por debajo de la zona reactiva, también son platos de separación. Nuestra zona reactiva está entre el plato 4 y el plato 11. No tenemos ninguna reacción, así que vamos a generar una que posteriormente habíamos dicho tenemos que generar. Aquí está definido. ¿Cómo se comportan los líquidos dentro o cómo se comportan las sustancias dentro de la zona reactiva? Bien, es lo que tenemos que definir como hole loops, qué tanto de las sustancias que están haciendo la vez de un reactor están permaneciendo dentro de nuestro sistema. Lo que nosotros vamos a manejar es la cantidad de masa líquida que se retiene en el sistema, que serían 8.000 kilogramos dentro del plato 4 y el número 11. Recuerden, una destilación reactiva, parte de la columna va a estar funcionando como un reactor y por lo tanto va a tener las características similares, si lo quieren ver de esta forma, a un tanque. Esa es la cantidad de masa que podríamos nosotros considerar que está haciendo la reacción química dentro del dispositivo, como si fuera un reactor. Bien, tenemos entonces definida estos aspectos. Sin embargo, habíamos comentado, antes de irnos a la reacción química, que la columna no solamente es una columna reactiva, sino que además está empacada. Para esto, hay que definir ahora las características del empaque. ¿Qué es lo que tiene adentro la columna? ¿De qué características? Para este caso de Aspen versión 10, vamos a encontrar esta carpeta. En las versiones anteriores de Aspen, la carpeta no se llama así, tiene un nombre diferente. Si revisan las notas, encontrarán que en la página 143 se refiere de él a otra forma. Sin embargo, es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a definir las partes internas de la columna. Esta nueva versión incluye esta edición esta versión muy gráfica de cómo está comprendida la columna. Las versiones anteriores no lo tiene. Me dice que el plato 12 es la parte superior de la columna, que ya hemos comentado, el plato 16 es la parte inferior, y tenemos aquí la zona de alimentación. Puedo trabajar esto directamente llenando estas líneas o primero damos o auxiliándonos con un término final. Vamos a definir nuestra sección del empaque. Está del plato 2 al plato 16. Observemos cómo se activa esta parte de aquí de una forma muy agradable. Ahorita les comento cómo podemos ver la forma anterior. Vamos a utilizar el método de ajustes y vamos a tener una columna empacada. El tipo de empaque o el fabricante del empaque es Melapac. El vendedor es Sulzers. Es el único que hay. El material es el estándar, puede ser el empaque puede ser de plástico o de algún otro material diferente. Y el tamaño está codificado con el número 250Y. El diámetro de la columna es de 6. Nos falta un dato
que no es adecuado meterlo de esa forma. Tenemos la información que aparece en la figura 306 de la página 143 del manual, y para que se vea igual a las versiones anteriores voy a poner esto que se llama View. Ese es el formato igual, bueno, muy parecido al que tenemos. Aquí está la misma información que nosotros pusimos, nada más vamos a cambiar esto a la altura de las etapas teóricas de separación. Vamos a definir que hay 1 metro entre cada una de ellas. Y con eso terminamos la parte que le corresponde a la columna. Aquí está nuestra columna, muy agradable a la vista de qué es lo que estaremos haciendo. Bien, regresando a lo que habíamos comentado, dijimos son dos aspectos. Uno que tiene que ver con la configuración de la columna, que está funcionando como un reactor. Y dos, la parte de la cinética química. Tenemos aquí las reacciones. Me dice que es tipo destilación reactiva y que está incompleta. Entonces vamos a editarla, igual que en cualquiera de los aspectos de cinética de reactores, pues tenemos que definir la estequiometría y posteriormente los datos cinéticos. Las reacciones tienen que ser tipo cinética equilibrio. Y ojo que aquí en tipo de reacción diga cinética, si no, no se puede trabajar. Escribimos la primera reacción, alcohol más el isobuteno, nos va a dar el MTB. Los coeficientes 1 y 1, los exponentes, hacemos de cuadro para acá para que aparezca del lado derecho la ley de velocidad. El exponente para el alcohol es -1 y para el isobuteno es 1. Para el MTB el coeficiente es 1 y el exponente es 0 porque no aparece en la ley de velocidad. Definimos la segunda de las reacciones, que es la reacción reversible, que es el MTB, que va a producir el alcohol y el isobuteno. Los coeficientes otra vez son unos y los exponentes para el MTB es 1 y para el alcohol es -2. Les había comentado, está marcando este error porque se me olvidó cambiar aquí a cinético. -2 y no cuenta, 0. Tenemos las dos reacciones. Ahora lo que nos falta es definir la cinética. Tenemos nuestra primera reacción en fase líquida. La constante, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, 367 a la 12. La energía de activación en kilojoules por kilogramo, y en este caso, de acuerdo a la ley de velocidad, nosotros tenemos en fracciones molares. Segundo de ellos, su factor exponencial, su energía de activación, en kilojoules por kilomol, y la base, fracción mol. Tenemos entonces terminado nuestros datos. Nos resta entonces correr la simulación. Podría pasar, en algunos casos, que el número de iteraciones en nuestro método no fuera suficiente. Para este caso, no hay tanto problema. Si en algún momento nos dijera que el método no ha convergido, dentro de las opciones de la columna, esta es la columna, encontramos convergencia. Y aquí podríamos cambiar el número máximo de iteraciones.
Para este problema no hay tanto lío. Converge rápidamente en 8 iteraciones, no hay warnings, no hay errores y podemos entonces ver los resultados. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos metiendo ciertos componentes que esperemos que reaccionen para producir MTB. En nuestras alimentaciones no metimos MTB y estamos esperando que no solamente se produzca, sino también que se separe. Por lo tanto, es muy interesante este ejercicio desde mi punto de vista. Nos vamos a nuestros flujos molares, ordenamos, metimos metanol con butenos para obtener destilados y fondos. Estamos metiendo alcohol, 711. El alcohol, si fuera un sistema único de destilación, estas dos cantidades deberían de dar 711, pero como es un sistema reactivo, estas cantidades se han hecho pequeñas. En el caso de nuestro segundo reactivo, estamos metiendo 707 y observen también que estamos sacando 89, 90 aproximadamente. Este es el que nosotros queremos ver. Estamos metiendo 0. No solamente estamos produciendo alrededor de 617, sino que además de eso, estamos separando en la parte de los fondos el MTB. Mientras que el inerte que venía de acompañante, pues simplemente fue separado en dos partes. En términos de fracciones molares, observamos que la corriente de fondos tiene una pureza del 96% molar para el MTB, mientras que hay apenas y trazas en la corriente de salida. Quiere decir, nuestra columna está separando, pero también está llevando a cabo la reacción. Vamos a ver los perfiles de velocidad, de velocidad de flujo y de composición. Le vamos a la columna y aquí están nuestros gráficos que nosotros queremos. Vamos a seleccionar todos para la fase líquida. Vamos a darle un arreglo que desde mi punto de vista permite visualizar los perfiles de una manera mucho más clara. El perfil de color morado me representa de color rosa me representa el MTB. En la parte de arriba esencialmente no hay nada. Conforme está moviéndose hacia abajo, su composición empieza a aparecer, se empieza a generar porque realmente este no fue alimentado y encontramos con la parte de abajo casi la gran mayoría de él, de la corriente de salida, es este material. Quiere decir que se cumplió el objetivo de esta columna de destilación. Con esto terminamos nuestro video.